Bienvenidos a esta clausura de las segundas jornadas de orientación profesional, con lo que va a ser una mesa redonda y en la cual yo soy el menos desde luego cualificado y capacitado para hablar sobre la orientación profesional en los estudios de química, retos de empleabilidad, pero tenemos pues a gente que afortunadamente sí que está más que capacitada para ello, ¿no? Porque primero son químicos, ¿no? Lo cual, hablando de empleabilidad de los estudios de química, pues es importante, y segundo, tienen experiencia, tienen responsabilidades en ello y por lo tanto yo creo que va a ser interesante. Y bueno, y luego pues lo que se trata es de que cada uno pueda expresar, por supuesto, sus dudas, sus inquietudes, sus preguntas en la mesa, y simplemente para darles la bienvenida también y agradecerles la presencia. En primer lugar, el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Rafael, muchísimas gracias, químico de profesión y ya pues también bastantes años implicado en la gestión, primero en su propia universidad como en el vicerrectorado de investigación, después en la ANECA, si no recuerdo mal, y finalmente pues ahora en la consejería, ¿no? Con lo cual tiene una visión, yo creo, global y una perspectiva que nos será tremendamente útil. Después, bueno, esto después quiero decir, esto yo lo de los protocolos siempre me pierdo, pero a su lado, digamos así, ni después ni antes, a su lado está José Manuel Pingarrón, también químico, catedrático de esta facultad, a quien conocéis de sobra, y que ahora se ocupa precisamente del vicerrectorado de transferencia de conocimiento y emprendimiento, ¿no? O emprendeduría, no sé cómo lo hemos llamado, ¿no? Que además tiene la experiencia de ser emprendedor en primera persona, ¿no? Porque se lanzó también a la aventura de montar una empresa de base tecnológica, una EBT, y por lo tanto puede también aportar esa perspectiva. Y aquí a mi lado está Francisco Ortega, el decano de esta facultad, que pues como decano desde luego sé que una de sus preocupaciones, como lo es de todas las autoridades de la universidad, es precisamente trabajar cada vez más en algo que nos preocupa y que cada vez es más importante, que es precisamente en la inserción laboral de las personas que formamos, ¿no? Porque las universidades, desde luego, lo que queremos es formar a los estudiantes, no para ser una, como a veces se nos tacha, ¿no?, una máquina de fabricación de desempleados, sino todo lo contrario. Y en ese sentido, pues lo que hay que hacer es buscar la forma de mejorar esa inserción laboral, esas relaciones con las empresas, que nos conozcan, que las conozcamos, que los estudiantes podáis ir a hacer prácticas, tener periodos, precisamente esa intercambiabilidad, de tal manera que entre todos contribuyamos a algo que creemos que es fundamental no solamente para el país, sino también precisamente para cada uno de los estudiantes, y es que lo que en el fondo buscan es tener una formación para después encontrar un empleo digno y con ello pues seguir adelante. Y ya está, yo me callo aquí. Si se me ocurre alguna cosa que decir en algún momento y los ponentes me dejan, pues la diré, y si no, pues escucharé atentamente, porque realmente es lo que quiero es aprender también, ¿no? Así que en primer lugar, según el orden que me han puesto aquí, pues Paco, querido decano, tienes la palabra. Pues muchas gracias. No sé si se oye. Muchas gracias, señor rector. Bueno, yo creo que se me oye por algo fuerte. Bueno, esto es dos cosas: es la clausura de las segundas jornadas de estos cursos de orientación o jornadas de orientación profesional que ya llevamos 2 años realizando, y por otro lado es esta mesa redonda donde un poco queríamos intercambiar ideas, bueno, pues lo que vamos a hacer
pues alrededor de 10 minutos cada uno. Ese es el orden, más o menos, y los tiempos que habíamos fijado. Y de lo que se trataba posteriormente es de que participéis, de que haya un debate, que participéis, que hagáis preguntas y que entre todos se nos ocurran cosas que probablemente no se nos ocurren a cada uno individualmente, ¿vale? Lo primero que quiero hacer es agradecer al consejero de Educación de la Comunidad Autónoma de Madrid, a Rafael, por asistir a este acto, por haber accedido a venir y asistir a este acto, al rector, por supuesto, Carlos Andradas, al vicerrector de Transferencia del Conocimiento y Emprendimiento, José Manuel Pingarrón. Tengo que decir que tanto Rafael Van Grieken como José Manuel Pingarrón, uno ha sido profesor de esta casa y otro es en este momento profesor de esta casa. Y quiero agradecerles por venir y por estar aquí en esta mesa. Aunque no están en la mesa, pero también están presentes en la sala y luego espero que participen en el debate, también les agradezco su presencia al director general de Universidades e Investigación, don José Manuel Torralba, y a la directora del COIE, Dolores, o Lola, me han dicho que te llame Lola, pues Lola Dorado. Bueno, decía que se trata también de la clausura de las jornadas de orientación y en ese sentido me gustaría hacer una breve historia de lo que hemos hecho estos 2 años. Por el momento hemos desarrollado estas jornadas de orientación en el curso 14-15 y en el curso presente, en el 2015-2016. Han pasado por aquí, pues durante las 11 jornadas que hemos celebrado, pues empresas como Farmamar, Repsol, Plastic Europe, Bayer, BASF, GSK, OHL Industrial y otras. Y organismos públicos como Laboratorio de Salud Pública del Ayuntamiento y la Policía Científica. Se han impartido además un seminario sobre elaboración de un currículum y la preparación de una entrevista de trabajo, y esto fue en su momento patrocinado por la Mutua, por HNA. Estas jornadas empezaron siendo una promesa electoral. Yo cuando me presenté a decano va a hacer 2 años, todavía no lo hace, pues una de las cosas que llevaba en el programa es hacer este tipo de jornadas. Entendíamos que era algo que no se hacía y que era algo positivo que podíamos hacer. Bueno, creo que hemos cumplido y en estas jornadas se ha involucrado todo el equipo, aunque por supuesto alguien tiene que llevarlas a cabo más directamente, involucrarse especialmente, y no quiero olvidarme y quiero hacerlo para agradecérselo públicamente a la persona que más directamente lleva esto, que es el vicedecano de grado y planificación docente, el profesor José Luis Priego, que lo tengo aquí delante el primero, y le agradezco, quiero agradecerte tu labor en esto. Bueno, si ya entramos un poco en el tema de la mesa redonda, a mí siempre me gusta, cuando me enfrento a un problema, hacerme las preguntas. O sea, siempre si me hago una pregunta puedo encontrar, o me es más fácil racionalizar cuáles pueden ser las soluciones. Y la pregunta es qué podemos hacer desde las diferentes instituciones para mejorar la empleabilidad, y estamos hablando ahora de nuestros estudiantes de química, es decir, ingenieros químicos, bioquímicos y químicos. Bueno, y a esa pregunta pues hay muchas respuestas, algunas de las cuales pues son cosas que ya se están haciendo desde la facultad y desde la universidad. Tengo que tratarlo conjuntamente. Pues obviamente continuar con estas jornadas que estamos haciendo, que yo creo que están siendo muy útiles. Antes he dicho más o menos cuántas habíamos celebrado. Hoy, desgraciadamente, no tenemos muchos estudiantes. Pero la verdad es que todas las jornadas que hemos celebrado pues hemos tenido llenos. Bueno, recuerdo una en especial, que es la de la Policía Científica, que nos tuvimos que ir de aquí al aula magna porque teníamos más de casi 400 estudiantes, pero claro, que el CSI ha hecho mucho daño, entonces aquello llenó absolutamente todo. Creo que en estas jornadas pues hemos dado información a los alumnos, y vamos a seguir haciéndolo, ¿vale?, sobre cuáles son las salidas profesionales de primera mano, porque las empresas que han venido aquí no han venido a hablarnos de lo que está haciendo la empresa, que sí, también, en parte, pero han venido a hablarnos fundamentalmente de cómo reclutan personal, es decir, de cuál es su sistema para captar personal, qué es lo que requieren de esas personas y cómo debe enfrentarse la persona que quiere entrar en su empresa ante una entrevista de trabajo con ellos, ¿vale? Esa ha sido siempre nuestra motivación al traer aquí a las empresas.
cómo preparar una entrevista de trabajo, la utilización de las redes sociales, que son temas que también se han tratado, las redes sociales profesionales en la búsqueda de trabajo, que cada vez más, y esto lo hemos visto al hablar con las distintas personas que han venido de las empresas, es muy importante. Realmente muchas empresas, estamos hablando de multinacionales como Repsol, están captando personal inicialmente en LinkedIn, es decir, es ahí donde están yendo a buscar a personas. Por lo tanto, hay que conocer las redes sociales profesionales y saber cómo funcionan y cómo tener un buen perfil, ¿vale? Y establecer contactos con las empresas a las que o en las que estás interesado. Hemos puesto en contacto directo a los profesionales de las empresas que han venido y que están encargados, como he dicho antes, directamente de la captación de empresas con nuestros estudiantes de último curso y de doctorado. Otro aspecto en el que podemos incidir son las prácticas en empresa, ¿vale? Deberíamos incluirlas en aquellas titulaciones que no las tienen. Creo que es una excelente oportunidad para los alumnos porque les permite acercarse al mundo laboral que les espera y además les permite establecer contactos que siempre son muy importantes, y de hecho hay muchas personas que acaban trabajando en empresas en las que han hecho las prácticas en empresa, por lo tanto es algo importante. Tenemos que mejorar y aumentar el convenio con empresas. Yo no sé si existe algo que se llame Erasmus Empresas, pero debería de existir. O sea, probablemente estaría muy bien que estudiantes nuestros salieran a empresas en el extranjero, fuera, dentro de un programa Erasmus específico, y si lo hay, pues perfecto. Está aquí la Maite, que es la que controla, la vicedecana que controla el tema. Si lo hay, yo no lo conocía, lo cual quiere decir que muchos alumnos tampoco lo conocen, o sea que estaría bien darle publicidad. Acercar el mundo profesional a la universidad, eso es algo que también podemos hacer desde aquí, desde la universidad. Pues, por ejemplo, la figura de asociado, ¿vale? La figura de asociado se ha desvirtuado un poco en la universidad y realmente para lo que estaba pensado, que era para atraer dentro de la universidad a gente de relevancia del mundo empresarial, pues bueno, solo parcialmente se cumple, ¿vale? Pero estaría muy bien que pudiéramos tener asociados de verdad, es decir, gente de prestigio de empresas que viniera aquí, que participara con nosotros en los títulos, en las titulaciones. Diseñar más másteres y títulos propios, o diseñar algunos másteres y títulos propios en colaboración con empresas del sector. Realizar jornadas de empresa-universidad donde podamos presentar a las empresas el talento que tenemos dentro de nuestras aulas. Los estudiantes, fundamentalmente los que están en disposición de ponerse inmediatamente a buscar trabajo, que son los que están terminando nuestros estudios de máster y de doctorado. Debemos pedir a las empresas que mejoren la oferta de empleo a nuestros doctores, pero eso es algo que también podemos hacer desde aquí, es decir, ya lo hemos hecho. Todas las empresas que han venido aquí, algunas ya nos lo han dicho directamente, pero a otras directamente se lo hemos dicho. Es decir, las personas de mayor formación que tenemos en nuestras aulas es la gente que realiza la tesis doctoral. Bueno, pues esa gente no necesariamente tiene que acabar realizando su carrera profesional dentro de las universidades o los centros de investigación. De hecho, no ocurre en ningún país del mundo. En todos los países del mundo los doctores entran dentro de las empresas y de hecho suelen ser el personal más formado que tienen las empresas. Otro tema en el que podemos incidir es el inglés. El inglés, esto nos lo comentaban todas las empresas que venían por aquí, es la lengua franca en las empresas grandes, desde luego, las multinacionales por supuesto, pero las empresas grandes, pero es que también cada vez más en las empresas pequeñas. La UCM acaba de aprobar, en el último Consejo de Gobierno, se aprobó el plan de internacionalización de la docencia. La idea es progresivamente ir implantando el inglés como lengua de transmisión de conocimiento dentro de las aulas, en los grados y en los másteres. Creo que eso va por buen camino. Lo que pasa es que, como en todo, hay que acelerar el paso, porque realmente son nuestros estudiantes de ahora los que necesitan, los que les piden, los que las empresas cuando vienen aquí lo primero que le dicen, no, pero a ver, si no habla usted un nivel de inglés razonable, pues no le voy a poder entrevistar, porque le voy a entrevistar en inglés, es que se lo dice ya directamente. Por supuesto, nuestros alumnos deben salir egresados con un buen nivel académico.
pero eso creo que ya lo hacen. Pero debemos de darles también ese valor añadido del inglés. Es un valor añadido de enorme trascendencia para encontrar el primer trabajo. Específicamente desde la universidad, esto que he dicho es desde la facultad, en lo que podamos, y obviamente desde la universidad. Específicamente desde la universidad, para resolver un problema hace falta diagnosticar el problema, y para eso hace falta información. Y necesitamos tener información de qué hacen nuestros egresados cuando salen de aquí, en qué trabajan, cuánto tardan en encontrar un primer empleo, cuál es su evolución en el empleo, y además eso diferenciado en los distintos grados, en los másteres y en el doctorado. Recabar esa información está fuera de las posibilidades de una facultad, es decir, eso es algo que tiene que hacer la universidad, y es algo que es prioritario, que necesitamos saber qué es lo que está ocurriendo con nuestros egresados, cuánto tardan, repito, en encontrar un primer trabajo y cuál es su evolución. Esto obviamente no se puede hacer uno a uno, pero al menos estadísticamente sí necesitamos esa información. Además, esta información nos la piden en los informes de seguimiento y en las renovaciones de las acreditaciones, por tanto es algo que le pedimos a la universidad que tiene que poner en marcha cuanto antes. Y desde la comunidad, bueno, pues desde la comunidad yo lo que pediría, si tengo que pedir algo, es que bajen las tasas. Y me explico. Por un lado, tenemos que deshacer el agravio comparativo entre comunidades autónomas. No es normal que un estudiante pueda hacer un máster en Andalucía o en Galicia a un precio 3 veces inferior al que lo hace en Madrid o en Barcelona. Por otro lado, hay un agravio comparativo porque hay másteres interuniversitarios en nuestra facultad, por ejemplo, que tienen tasas más bajas que los másteres que se ofertan al lado, simplemente porque son interuniversitarios y pueden fijar la tasa de acuerdo con la universidad que tiene las tasas más bajas, que puede ser andaluza o que puede ser gallega, y que por lo tanto hace que ese máster, ¿vale?, pues digamos, tenga una ventaja, por decirlo así, pero genera un agravio obviamente con el resto de estudiantes que cursan otros másteres dentro de nuestra facultad o el resto de las facultades. Y luego hay un agravio adicional, y son los másteres profesionalizantes. Yo lo entiendo, es decir, efectivamente lo que se llaman másteres profesionalizantes que definen la profesión pueden y tienen de hecho tasas más bajas que los másteres normales, pero la realidad es otra, porque la realidad es que cuando vienen las empresas, cuando viene aquí la gente de Repsol, lo que nos dice es: no, nosotros lo que contratamos son personas que tengan grado más máster, es decir, licenciados. Ellos te siguen diciendo licenciados, y cuando preguntas ¿y graduados? Dice no, entendemos que un licenciado es un graduado más un máster. Eso es lo que entienden las grandes empresas del país. Bien, pues si eso es así, si lo entienden las grandes empresas del país, pues las tasas de cualquiera de los másteres que se imparten y que permiten acceder a trabajar en esas empresas son profesionalizantes, aunque no lo sean, es decir, deberían de tener exactamente el mismo tratamiento en términos de tasas. Bueno, y por pedir más cosas a la comunidad, pues le pido que se implique más todavía con las universidades, ¿vale?, en todos esos aspectos que he señalado anteriormente, porque muchas de las cosas que he señalado, algunas que estamos intentando hacer, desde luego hay muchas que no podemos hacer y que podríamos hacer, y hay muchas que podríamos hacer mucho mejor si contáramos todavía más, ¿vale?, todavía más con la implicación de la Comunidad de Madrid. Bueno, pues yo con mi turno he terminado, no sé si me he pasado. Bueno, unos minutos, pero te hemos dejado. Vale. Es el decano, ¿no? Pues a continuación tiene la palabra José Manuel Pingarrón, y como es el vicerrector, le controlaremos el tiempo exactamente. Espero que no haga falta el control. Bueno, pues en primer lugar, encantado de estar aquí en mi casa, obviamente, y agradecer pues al rector su presencia, al consejero, al director general de Universidades e Investigación, y naturalmente dar las gracias al decano por invitarme a participar en este acto, que lo hago con sumo gusto, como podéis comprender. Voy a tratar en todo lo posible de dejar en esta intervención aparte, fuera, lo que tiene que ver con la investigación, porque el objeto de la jornada de hoy es, digamos, la profesionalización de nuestros estudiantes y la capacitación profesional para ejercer como químicos o como ingenieros químicos o como bioquímicos. Y para empezar me gustaría leeros un pequeño resumen de un artículo que publicamos
el año pasado en 5 días sobre se titula Apostar por la industria química. Este es un artículo que publicamos como miembros del Foro de Empresas Innovadoras y lo publiqué en colaboración con Juan Antonio Labat, que es director general de la Federación de Industria Química de España. Y creo que hay algunos datos que son muy interesantes para que los conozcáis, sobre todo los estudiantes. En el año 2015, la industria química cerró con una cifra de negocio de 56.400 millones de euros, un 13,3% más que la registrada al inicio de la crisis en 2007, e incrementó su contribución al Producto Industrial Bruto hasta el 12,4%, convirtiéndose en el segundo sector industrial que más valor añadido aporta a nuestro país, solo por detrás de la alimentación. Sus ventas en mercados exteriores alcanzaron también el pasado año la cifra de 32.000 millones de euros, dato clave para entender el crecimiento del sector en un entorno económico en el que se destruyeron en los últimos 7 años prácticamente la cuarta parte del tejido industrial español. En el informe de la consultora Prognos, donde se analizaba el futuro comportamiento a escala global de los sectores hasta 2030, se puso de relieve que el sector químico será la industria manufacturera que mayor crecimiento experimente en el periodo, con un incremento productivo anual de 4,5 puntos porcentuales cada año. Y la causa de la notable proyección se encuentra esencialmente en la capacidad innovadora que la química presenta y su intervención en toda la actividad productiva para ofrecer respuestas adecuadas tanto a las necesidades esenciales como la salud, la alimentación o la disponibilidad de la energía y el agua, como a los sectores más avanzados como la ingeniería, el transporte, la edificación o las telecomunicaciones. En España, en concreto, el sector químico ha sido uno de los sectores más activos en el sentido de la inversión en I+D. Y de hecho, el año pasado, aquí pone hoy, pero el año pasado, porque de hoy no tengo datos, es el que más recursos ha destinado a la I+D+I, acumulando en sus empresas el 20% de las inversiones y el 24% de los investigadores del conjunto de la industria nacional. La Federación Española de Industria Química impulsó la creación de la Plataforma Tecnológica de Química Sostenible SUSQUEM España, que el año pasado celebró su 10º aniversario y que está integrada por todos los agentes del sistema ciencia, tecnología e innovación relacionados con la química. SUSQUEM España ha propiciado la cooperación entre empresas y centros públicos y privados de investigación, esencialmente en áreas tan relevantes para nuestro futuro como son la nanotecnología y los nuevos materiales, la biotecnología industrial, el diseño de nuevos procesos y la economía circular, alta eficiencia en el consumo de recursos, todo ello bajo el prisma de la sostenibilidad. SUSQUEM España elaboró el informe El futuro de la química sostenible, documento en el que se analizan las tendencias y necesidades de la I+D+I en el campo de la química y donde se trazaron las principales áreas en las que habría que desarrollarse las aplicaciones de la química para atender a las demandas de la sociedad y la industria. En los próximos años, se dice en dicho informe, la química deberá ofrecer soluciones para incrementar la eficiencia y el almacenamiento energéticos, el rendimiento de las células fotovoltaicas, la producción de hidrógeno, el desarrollo de tecnologías de transporte económicamente viables, el uso de materias primas renovables y el diseño de reacciones y procesos ecoeficientes, entre otras muchas cosas. Con estos datos, lo que os quiero poner de manifiesto es que los químicos, si tenemos un perfil que nos define actualmente y que nos ha definido en el futuro, que nos ha definido en el pasado, y creo más que en el pasado que actualmente, es que somos una profesión, somos una titulación muy transversal, muy adaptable a las fronteras del conocimiento entre diferentes áreas que no solo tienen que ver con las ciencias experimentales, también con las ciencias de la vida, también con la economía, también con las ciencias sociales. Y ese es un aspecto fundamental para que la empleabilidad de los químicos sea por lo menos como ha venido siendo hasta ahora. Yo en este aspecto quisiera hacer una reflexión muy personal, y es sobre, a mi modo de ver, quizá la excesiva especialización en algunos de los grados y en algunos de los estudios que se han puesto en marcha en los últimos años y de los que se pudieran poner. A mi modo de ver, e insisto, esto es una reflexión muy personal, esto es un error. Yo creo
que cuanto más amplia sea la base, es decir, el grado, y luego la especialización se puede llevar a cabo a través de los másteres, mejor, mayor será la empleabilidad. Hacer grados con un foco demasiado estrecho provoca que el mercado se cierre en demasía y eso da lugar a tasas de falta de empleabilidad importantes. Esto obviamente no es privativo de la química, esto ocurre, a mi modo de ver, por desgracia, pero insisto en que esta es una reflexión muy personal en muchas otras titulaciones y creo que nos deberíamos hacer una pregunta al respecto. ¿Qué podemos hacer desde la universidad? Pues desde la universidad podemos hacer muchas cosas. Para empezar, utilizar los instrumentos de los que disponemos de una manera más eficiente, para permitir que esa información fluya y no solo la información, sino la ayuda institucional que se puede prestar desde la universidad. En este sentido, desde la propia institución tenemos dos instrumentos que ahora pues intentamos potenciar al máximo posible en estrecha colaboración, trabajando, por ejemplo, con la delegación del rector para las prácticas externas, la formación permanente y la empleabilidad, junto con la oficina Comploemprende, una oficina a la que queremos dar mucha más relevancia de la que ha tenido hasta ahora, para ese tipo de orientación profesional que nuestros estudiantes nos piden a veces, lo hagamos de una manera lo más profesional posible. Esto, para mi modo de ver, es una palabra clave, la profesionalización de los servicios. Los servicios que ofrecemos deben ser lo más profesionales posible, es decir, debemos de tender a dar un servicio público como si fuéramos una empresa privada. Y ese sería el ideal. Intentar alcanzar ese ideal para desde la propia institución ser capaces de dar ese servicio que nuestros estudiantes demandan para darles una mejor orientación profesional. Por otra parte, hay algún aspecto que también es fundamental desde la institución y es la puesta en marcha de los futuros, en algunos casos incluso ya presentes, doctorados industriales. Esto tiene que ser una apuesta estratégica, no solo de la Universidad Complutense, sino en fin, de las autoridades nacionales y evidentemente también de las autoridades regionales. La implicación de la empresa junto con los grupos de investigación y con los departamentos para hacer doctorados industriales donde de verdad se haga investigación colaborativa, no transferencia de tecnología, sino investigación colaborativa entre las empresas, entre el sector productivo y los grupos de investigación y los departamentos y las facultades, a mi modo de ver es un aspecto esencial para conseguir que esa empleabilidad sea cada vez mejor. Porque hay un aspecto clave en este tipo de empleabilidad y es que tiene que ser una empleabilidad de alta calidad, tiene que ser empleabilidad de valor añadido. O sea, tenemos que conseguir entre todos que nuestros egresados tengan empleos dignos, con salarios dignos, con jornadas dignas y haciendo lo que tienen que hacer y para lo que han sido formados. Y en esto la institución sí que juega un papel muy relevante. Y naturalmente en esto también este tipo de doctorados industriales, a mi modo de ver, es una estrategia fundamental para conseguir que esa investigación colaborativa se lleve a cabo. Y no quisiera pasarme mucho más, simplemente decir que evidentemente hay muchos instrumentos hoy en día, tanto regionales, está la Fundación Madrid +D para el Conocimiento, con el cual tenemos una estrechísima colaboración también para este tipo de mejora de la orientación profesional de nuestros egresados, en particular de química. Tenemos el foro que se llama Foro Química y Sociedad, también donde está la Real Sociedad Española de Química, está la industria química, están las organizaciones como la Asociación Nacional de Químicos, como el Colegio de Decanos de Químicos, es decir, hay una página web excelente donde una de las partes importantes tiene que ver con la empleabilidad de los químicos, es decir, hoy en día hay cauces suficientes en todas las instituciones para que podamos dar ese servicio que yo creo que los estudiantes nos piden. Por favor, utilizarlos y por favor, utilizar a la institución y utilizar a este vicerrectorado en particular para todo aquello que os sea necesario en cuanto a orientación profesional. Si desde el vicerrectorado no somos capaces, porque no tenemos a lo mejor los conocimientos para ello, no os quepa duda que los buscaremos y buscaremos las colaboraciones y las implicaciones de otras instituciones que sí lo tengan. Es decir, utilizar la institución, que para eso estamos, para dar ese servicio público que para nosotros es nuestra esencia de existir. Bueno, pues nada más. Termino aquí, daros de nuevo las gracias y evidentemente a vuestra disposición para lo que queráis preguntar. Muy bien, gracias José Manuel y querido consejero, es tu turno, por favor.
Muy bien, muy buenos días. Pues primero, rector magnífico, vicerrector, decano, director general, autoridades y en definitiva muchos compañeros que veo aquí porque, bueno, esta es mi casa. Esa es la, o por lo menos así la siento, ¿no? Y yo agradecer a la universidad y agradecer a la facultad y al decano en este particular también, pues que al final haya pensado en mí para contribuir, para, bueno, daros un poco mi visión, intentar atender también algunas de las preguntas de los alumnos que estáis aquí y lo que pueda contribuir también en esta mesa breve, pero que espero que sea intensa también de preguntas. Bueno, yo antes de nada, digamos, partir sobre hechos, ¿no? Somos científicos o lo más cercanos a intentar manejar las cosas con rigor, ¿no? Y el rigor lo que nos dice es que hay índices, entre otras cosas, que publica el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en las titulaciones, que es importante porque la información acerca de la empleabilidad, de la inserción laboral de los titulados, pues es importante, y en el caso de la química, ingeniería química y todo lo que pueda estar alrededor de esta facultad, pues a lo mejor podemos estar hablando pues del 70% aproximadamente de esa tasa de inserción laboral, que creo que es bastante elevada. Pero además, dentro de los que están empleados, pues aproximadamente 2 de cada 3 egresados consideran que ocupan puestos relacionados con su formación académica y por lo tanto, bueno, yo creo que los datos son razonablemente buenos a pesar de, bueno, la situación del país y la situación que hemos tenido, la repercusión de ese descenso de las inversiones industriales y bueno, evidentemente poco a poco saldremos de esta situación. Aún así, pues lo que dicen es que, por ejemplo, nuevos gente que está con una inserción laboral relativamente reciente en cualquier empresa, pues aproximadamente un 34% goza de contratos indefinidos, y si es verdad que en el mundo de la química pues tan solo un 5% trabaja por cuenta propia, ¿no? No es tan fácil como en otras áreas, que es bastante más complicado. Bueno, estos son los datos. Yo voy a aprovechar los 7 minutos que me quedan porque sé que el rector me está vigilando. Además me he puesto una pantalla que creo que he cometido un error porque me va a controlar más fácilmente. Bueno, para mí empleabilidad, la inserción laboral es un elemento que tenemos que contemplar, por supuesto, en el diseño de nuestras titulaciones y en todo lo que tiene que ver con nuestra formación universitaria. ¿Cómo vamos a darle la espalda a eso? Pero también es verdad que la universidad no es solamente una cuestión de formación para el empleo. Al final de lo que se trata es de formar personas, individuos, ciudadanos, y eso, por lo tanto, nos lleva un poco más allá. Y nos lleva un poco más allá porque tampoco podemos formar personas para el mercado laboral de hoy, porque el mercado laboral de hoy pues lo conocemos bastante bien, pero cuando estamos dando formación, y sobre todo formación de grado, lo que estamos es formando una persona, sus fundamentos, los cimientos de lo que van a ser sus próximos 20 o 30 años. Por lo tanto, creo que eso también es importante, y es importante para distinguir esa formación de grado, que coincido con José Manuel, que tiene que ser de carácter bastante más generalista y donde evidentemente nos podemos permitir especialización, y una especialización muy elevada pues es en el nivel de máster y por supuesto en el nivel de doctorado. Esto del empleo es importante. Sabéis que en mi vida, mi etapa justamente anterior, pues tuve el privilegio de dirigir la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, y parte de esta renovación de la acreditación, los procesos en general de gestión de la calidad de las titulaciones universitarias, hay un parámetro que para nosotros es importante, que es el empleo, la preocupación por el empleo y por la inserción laboral que tiene la facultad, que tienen los responsables de esas titulaciones acerca
de las posibilidades profesionales que se abren para nuestros titulados. No significa cargar la responsabilidad de buscarle empleo a nuestros titulados, si no es eso lo que se está intentando mirar, pero lo que sí se intenta mirar es si nosotros hacemos todo lo posible para que esas personas tengan las mayores posibilidades de ser empleados por las empresas, ¿no? Y ahí, pues todo lo que es el acercamiento a empresas, las prácticas en empresas, muchas de las cosas que se han mencionado anteriormente, creo que es importante. En esa gestión de la calidad y en esos diseños de los planes de estudio, por supuesto que lo principal es estar hablando de conocimientos, es estar hablando de alguien que sabe de la materia, pero tampoco nos tenemos que olvidar de esas características y de esas competencias transversales que hoy en día son importantes. Tampoco nos ceguemos. O sea, no estoy mandando... O sea, el trabajo en equipo no es lo único que tiene que tener una titulación universitaria. Sería un error, pero sí que es verdad que no tenemos que olvidar esas competencias de carácter transversal. Y para no olvidarnos de ellas, lo que tenemos que hacer es... Alguien tiene que tener la perspectiva, y normalmente una buena perspectiva lo tienen los decanatos de la facultad, los responsables de las titulaciones, si barremos todas esas competencias, que algunas las tenemos perfectamente controladas, que es, al final, si saben o no saben un determinado conocimiento y la aplicación de ese conocimiento. Pero esas competencias transversales es absolutamente necesario que también alguien desde fuera esté continuamente comprobando. Esas competencias transversales que ya digo que además son apreciadas, ¿no? Eso del trabajo en equipo, para nosotros como químicos, es relativamente sencillo que cumplamos con esas características, pero nos sorprenderíamos las dificultades que esto del trabajo en equipo también tiene en otras áreas científicas. Lo que trato de decir es que esto hay que controlarlo. No es solamente una cuestión de rellenar las memorias correspondientes de verificación o de acreditación, es también creer en esos aspectos transversales. Yo creo que necesitamos planes de estudios más actualizados, más pensando en las posibilidades de esas personas de las cuales tenemos nosotros la responsabilidad de su formación, más realistas, más alineados con las demandas también, las necesidades de las empresas, pero siempre manteniendo una distancia prudente. Yo, tuve ocasión de tener algunos títulos universitarios, los universitarios somos muy imaginativos, y alguna de esas propuestas pues era grado de computación en la nube. Está muy alineado con el mercado, está perfecto hoy, pero no tenemos todos la sospecha de que si nos focalizamos mucho en ese grado, esto de la computación en la nube, igual que hoy sí es una gran oportunidad, puede que dentro de 15 años, es que hace 15 años no había computación en la nube. Y eso es el riesgo que tenemos algunas veces con esos grados de características tan particulares. Tratar de incorporar esa visión de los profesionales, esa visión no solamente en los planes de estudio, en el diseño de los planes de estudio, sino también como profesores universitarios. Creo, y esto es entonar el mea culpa, a mí también me corresponde una parte, no ya ahora mismo como consejero, sino también como profesor universitario, que al final acabamos un poco pervirtiendo algunas de esas posibilidades que tenemos en la universidad. Y bueno, pues yo creo que la figura del profesor asociado pues se ha ido pervirtiendo también con el tiempo. Creo que es importante lo de las prácticas en empresa, pero no por hacer prácticas en empresa, no cualquier prácticas en empresa. Yo tengo unas competencias que desarrollar y hay determinadas competencias que se pueden desarrollar mejor en ese ambiente de empresa, en ese ambiente de la institución donde se puede hacer, que hacerlo en la propia facultad o en la propia escuela. Y lo que trato de decir es que se puede diseñar de tal manera que esas prácticas en empresa traten de barrer esas competencias, algunas de ellas que no barremos en las facultades, en las escuelas. Hagamos grados, creo que de manera más generalista, hagamos posgrados mucho más atractivos, mucho más focalizados. Ahí, por ejemplo, el asunto del inglés es absolutamente imprescindible y desde luego la universidad va por buen
por un buen camino con eso último que ha aprobado hace relativamente poco. Yo tengo 3 puntos más que poner. Acreditaciones internacionales. Esto de las acreditaciones internacionales, que ya lo hablamos también en su día, hoy estudiáis aquí, pero lo más probable y la realidad práctica que yo creo que todos vivimos es que trabajéis fuera y trabajéis en cualquier otro país y hace falta pasaportes. Y esos pasaportes son el estar acreditados internacionalmente, porque eso significa que hay más gente. La Complutense es una gran universidad, en nuestro entorno es una referencia clarísima, pero a medida que te vas alejando y le vas poniendo centenares de kilómetros o miles de kilómetros, lo importante algunas veces es que lleva el mismo sello que algunos sellos que conozco de otras titulaciones en otros sitios. Por lo tanto, esto de las acreditaciones internacionales creo que también favorece la empleabilidad. Estamos hablando de mercados globales. La investigación es una posibilidad y es una posibilidad importante y concretamente químicas y todo lo que tiene que ver con la ciencia y la tecnología química. Somos un país que tenemos la 10ª posición mundial en cuanto a producción científica, en química, en ingeniería química, en algunos aspectos muy concretos, pues a lo mejor estamos en el 7º, en el 8º lugar mundial. Creo que la investigación es un gran nicho y nosotros tenemos algunas características que creo que nos hacen ser, bueno, pues considerar realmente la investigación como tal como un nicho de empleo. Y finalmente a lo que quería referirme también es a ciertos aspectos a los que ha hecho referencia también antes el decano como el vicerrector, que tiene que ver con la transversalidad de algunas de las características que vemos en los alumnos y que de alguna manera potenciamos su formación en nuestras aulas en la facultad. Ayer tuve la oportunidad de compartir también con el rector la entrega de unos premios. Hay cosas que caracterizan cada ámbito científico, ¿no? Y en el ámbito científico de la química, de la ingeniería química, yo creo que hay 2 cosas que nos caracterizan. Uno tiene que ver con nuestra predisposición a la investigación, a la innovación. Creemos que todo el mundo tiene esa capacidad, pero luego te das cuenta que dependiendo de las áreas científicas las hay más predispuestas o menos predispuestas hacia... No estoy hablando de investigación de un tema concreto, a tener amueblada la cabeza como para atacar un tema de investigación. Eso se da en algunas áreas científicas con mayor asiduidad que con otra. Y luego donde nosotros tenemos también mucho que decir es en calidad. Nos sorprendería conocer la cantidad de químicos que están implicados en cuestiones de calidad. Y no estoy hablando ahora de calidad de productos o de calidad de procesos, estoy hablando de términos de calidad de manera bastante general. Esa es la realidad. Estos son, digamos, esos aspectos transversales que de alguna manera pues tendríamos que cuidarlo también en nuestros planes de estudio. Y poco más, rector. Muy bien, pues yo os daría la palabra a vosotros, ¿no? A los que queráis hacer preguntas, intervenciones, cualquier cosa y que desde aquí pues se pueda responder, ¿no? Venga, José Manuel, adelante. Bueno, simplemente gracias por también haberme invitado a estar aquí hoy. Yo quería simplemente, hay un par de cosas que se han comentado y yo estoy totalmente de acuerdo en cuanto a la transversalidad de los títulos, el hacer títulos de menos especialistas. Yo creo que en el momento de que se hizo el paso a Bolonia, ahí se perdió un poco la cabeza en tratar de especializar. ¿Oís por allí al final? Sí. Tengo una voz bastante... no, eso tiene cosas positivas y negativas. Yo creo que se hizo... De alguna manera se empezó una carrera hacia los títulos muy especialistas, porque supuestamente los demandaba la sociedad y las empresas, y luego las propias empresas han preguntado, bueno, ¿y por qué no seguimos teniendo un ingeniero químico general, o por qué no seguimos teniendo un químico general, o un ingeniero industrial general, que me servía un poco para todo? Y ahora resulta que solo sabe de ingeniería mecánica, o solo sabe de... Y eso yo creo que a la larga ha perjudicado algo la empleabilidad de muchos de nuestros interesados en esas titulaciones tan especializadas, ¿no? Y entonces yo creo que eso debería llevar a una reflexión también de las universidades, ¿no? Y de los centros, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho los dos. En cuanto a los doctorados industriales,
En cuanto a los doctorados industriales, creo que es una cosa que todos deberíamos mentalizarnos, que habría que impulsarlos de una manera decidida y firme. Eso tiene muchas consecuencias, no solamente desde el punto de vista de la empleabilidad. Yo creo que insertar doctores en la empresa es la mejor manera de transferencia que tiene la universidad. Siempre estamos hablando de la transferencia de conocimiento a la empresa. La mejor manera de transferir conocimiento es transfiriendo personas con conocimiento. Es decir, si insertamos un doctor en una empresa, estamos dándole mucho más que metiendo una patente o porque esa persona ayudará a la empresa a pensar mejor, a innovar más, y no solamente mejorará la empleabilidad de ese perfil dentro de esa empresa, sino que también va a incrementar muchísimo la capacidad de interlocución de las empresas con las universidades en temas de investigación, en temas de transferencia, en todo. Yo creo que tiene múltiples, no es únicamente vinculado a empleabilidad. Y ya simplemente por matizar una cosa, yo creo que también cuando el decano ha nombrado un montón de cosas que mejoran la empleabilidad, hay una cosa que es de obvia, se cae por su peso, y yo creo que no la has mencionado, pero por si acaso la digo, y es la mejora de la reputación de los centros. Cuando un centro tiene mucha reputación, no hace falta mucho más. O sea, un centro con mucha reputación emplea a todos sus egresados sin ningún tipo de problema. Y no solamente emplea a todos esos de problemas, sino que atrae contratos con las empresas, atrae. El otro día, hace poco, en una charla que oí a Carmen Vela, la secretaria general de Política Científica, comentaba: estamos siempre hablando de centros tecnológicos o universidades con perfil tecnológico que intentan atraer empresas para hacer convenios de investigación con esas universidades. Y no somos conscientes, somos conscientes, pero no nos acordamos que aquellos centros en el mundo que más contratos tienen con empresas son aquellos que hacen una mejor investigación básica y tienen una reputación brutal, ¿no? Estoy hablando en general de los Max Planck en Alemania, o del MIT en Estados Unidos, o Cambridge en Inglaterra. Son centros que no están construidos con un perfil tecnológico orientado a atraer empresas, todo lo contrario, están construidos, digamos, en base a generar en ellos una reputación científica importante, y sin embargo no necesitan llamar a la puerta de las empresas para que vengan a buscarles, sino que las empresas van como locas a esos centros a buscar egresados, a buscar doctores y a buscar contratos de investigación. Entonces ahí es una cosa en la que yo creo que el sistema debe trabajar en mejorar nuestra reputación en general, como universidades primero, y luego como centros, como facultades o como departamentos. La mejora de la reputación internacional nos va a hacer captar más dinero a través de proyectos y a través de investigación, pero solamente nos va a ayudar a emplear mucho mejor a nuestros egresados. Nada más. Muchas gracias. Puesto que las empresas que han venido a esta facultad estos 2 años han insistido en que un grado sin máster pues es algo que no les anima a contratar, a menos que sea, digamos, como vendedores, esto nos pone en la situación de que hay que hacer algo muy eficaz para que todos los alumnos tengan la oportunidad de hacer un máster. Y eso, queramos o no, pasa por becas o por bajada de tasas. Y, en fin, yo no le veo otra solución. En cuanto a la flexibilidad característica de la química, quizá yo tendría una llamada, puesto que además acabo de pasar en el máster por esta reacreditación. Hay que simplificar y flexibilizar un poco los procedimientos para que los grados, másteres, puedan modificarse sin tener que pasar por un calvario administrativo y de rellenar papeles. Es decir, seguimos con una estructura de grados y de facultades que es del siglo XIX. Y cambiar asignaturas por lo que sea, el grado es en computación en la nube, sin llegar a esos extremos, pero poder hacer algo en química que es tan simple como tener en cuenta que hoy día la química solapa mucho con la biología, solapa mucho con la física solapa con la biología. Todo eso, tenerlo en cuenta hoy día,
es muy difícil, entre otras cosas, por una estructura rígida de profesorado y una estructura bastante rígida desde el punto de vista administrativo de la química y de modificar los grados y los másteres. Y hay un tercer punto que yo creo que creo que lo ha mencionado el vicerrector, pero tan rápido y de pasada que es como si no. Hay una cosa que al menos en esta universidad yo he hecho en falta, y es que la formación no se acaba en los másteres, y la educación continua que oferta la universidad es muy pobre. Y de cara a las empresas, hoy día, con la cantidad de posibilidades tecnológicas, de hacer cursos online, creo que por ahí tendríamos una buena vía de actualizar la formación de los profesionales y de ofrecer cursos que podrían integrar más fácilmente a los alumnos en las empresas. Y yo llamaría a la universidad a moverse en este sentido. ¿Puedo hacer un último comentario respecto a los datos que has dado? Es una maldición o una bendición para FEIQE que PIB se pueda interpretar como Producto Interior Bruto o como Producto Industrial Bruto. Y ese 12% es más el Producto Industrial que el Producto Interior. El Producto Interior viene a ser un 6%. Oye, digo, aquí desde la mesa, si alguien quiere intervenir en algún momento, con toda libertad, pero yo, digamos, inicialmente prefiero que se vayan animando nuestros participantes ahí, pero he visto que querías decir algo. Bueno, más que nada porque tenía algún mensaje subliminal que trataré también de responder, por supuesto. ¿Lo has captado? Lo he captado. Vamos a ver, desde el punto de vista de las tasas, que es importante, hemos hecho un esfuerzo, es un pequeño esfuerzo, ¿vale? Yo sé que es un 10% de bajada de las tasas universitarias en grado máster, que aparentemente pues es un pequeño esfuerzo. Al final son 200, pueden llegar a ser 400 euros, dependiendo un poco también del nivel, para cada una de las familias de los estudiantes o de los propios estudiantes. Seguiremos en esa senda, pero de todos modos también tomemos dimensiones de todo esto, porque es que bajar ese 10% lo que significa es que desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid lo que hay que hacer es incrementar las nominativas de las universidades públicas para que no pierdan, digamos, en esto. Y todo eso, esa suma de 200 euros y de 400 euros, pues totalizan 40 millones de euros. Entonces, yo lo que trato de decir es que todas las dimensiones aquí, nosotros vamos a seguir por esa senda, lo ha anunciado, lo ha dicho la presidenta regional. Nuestra idea, y además ella se lo ha transmitido ya a los rectores, es seguir por esa senda de bajar en la medida de nuestras posibilidades los grados y sobre todo hacerlo con respecto a los másteres. Pero no acabemos con un mensaje que creo que no es real, y es que todos los puestos de trabajo que haya en química o relacionado requieren el nivel de máster para ejercer. Es que no es la realidad. Y esa, además, yo la he vivido particularmente, porque la conozco bien, y nosotros tenemos, digamos, los titulados en ingeniería química, y hemos tenido los ingenieros técnicos industriales. Y la empleabilidad de los ingenieros técnicos industriales, ya no fuera del matiz de los industriales, lo que quiero decir es que son personas que estaban perfectamente capacitadas para seguir estudiando y por lo tanto para hacer pasarse a la ingeniería química y continuar su formación, de la misma manera que eran personas perfectamente adaptables y empleables por el sistema. Cuando tú te vas a sitios como Alemania, a sitios, digamos, de la Europa central, fundamentalmente, lo que te das cuenta es que tampoco es verdad. No mandemos el mensaje de que es absolutamente necesario para todos los trabajos en nivel de máster, porque no es la realidad, y no es la realidad. Y yo creo que eso también es bueno hacerlo. Que no quita que no hagamos un esfuerzo
por bajar las tasas de máster, ¿vale? Pero tampoco mandemos, precisamente si algo extraño tenemos en nuestra estructura de formación, que a su vez se refleja en la estructura de empleo, es que nosotros tenemos poca formación y poco empleo en el sitio donde Europa tiene mucho, y que son, digamos, las enseñanzas de carácter de formación profesional, de carácter medio, que podemos estar hablando de la formación profesional superior, de los títulos, digamos, títulos universitarios, que lo hay en toda Europa, de 180 créditos ECTS y que tienen empleabilidad. Entonces, yo creo que ahí es importante que, vuelvo a repetir, no significa que todos los titulados de 180 tendrían el mismo acceso al mercado de trabajo, ni que el mercado de trabajo tampoco demande que todos los estudiantes o que todos los egresados tengan que tener el título de máster. Todo tenemos que racionalizarlo, pero que seamos cuidadosos, digamos, con ese mensaje. Y solamente la parte que me corresponde, la parte pasada, esto de la gestión de la calidad tiene que buscar su equilibrio razonable. El equilibrio razonable entre los beneficios que aporta y también, digamos, el trabajo que supone. Y esto es autorregulación. Somos profesores universitarios los que, digamos, con ayuda en ocasiones de profesionales, autorregulamos, nos exigimos. Algunas veces hay quien pierde la cabeza en esa, que yo no digo que no, pero para eso estamos, para intentar racionalizar. Pero eso para mí es muy importante, porque yo me acuerdo cuando yo entré en ese edificio hace ya unos cuantos años, el compromiso que tenía la facultad con respecto a mi persona como alumno, pues era que yo entraba, tenía una serie de asignaturas y sabía que iba a durar 5 años. Hoy en día es como si tú tuvieras una hoja de ruta perfectamente estipulada de lo que significa el contrato de la universidad para contigo. Creo que eso es bueno, y es bueno. Volvemos a lo mismo, solemos extrapolar nuestra realidad, pero la realidad de este reducto de química no es la realidad de toda la Universidad Española, y hay áreas donde si se paraba el temario a la tercera parte, pues no pasaba nada, donde esto de la evaluación continua llevamos haciéndolo durante muchos años, pero hay cosas que yo lo que trato de deciros es que lo que muchas veces para nosotros es muy habitual y es muy normal, os puedo asegurar que la realidad luego es bastante variada. Los Erasmus Estudios son importantes en todos los sitios, pero los Erasmus Prácticas es una manera de que los alumnos empiecen a conocer cómo es el trabajo, digamos, en una empresa, cómo es de diferente con respecto a lo que han hecho en la facultad. El problema de todo esto, y en eso sí que quiero demandar ayuda muchas veces, es que yo creo que la universidad debería ayudar a los centros, en este caso a la Facultad de Químicas, a tener una bolsa, a poder hacer una recopilación de una bolsa de empresas que pudieran de alguna manera, porque claro, esto se hace siempre con buena voluntad, es decir, uno empieza a buscar empresas, empieza a tratar de encontrar conexiones para establecer acuerdos y demás, pero realmente eso es una labor que en el área de ciencias de una universidad debería ser importante, el establecer una bolsa de empresas dispuestas a acoger gente en Erasmus Prácticas, y que de alguna manera pues permitiera eso ser expuesto a los alumnos y que pudieran elegir esas empresas de acuerdo a sus conocimientos, a su preparación. Yo creo que eso es muy importante, porque no cabe duda que es importantísimo el hacer una estancia antes de acabar tu carrera en una empresa. Es una conexión con ella en cierta manera, o sea que yo creo que es muy importante. Voy a dar la palabra a Lola para que pudiera... Bueno, muchas gracias. Realmente Erasmus Prácticas no es un tema que llevemos en el COIE, nueva oficina de prácticas y empleo, pero sí prácticas en general.
Con Riansares colaboramos mucho y bueno, esa bolsa de empresas que mencionas, a través del programa de GIPE, la Gestión Integral de Prácticas Externas, ahí tenéis conocimiento de la totalidad de convenios que existen en toda la universidad, que son convenios utilizables para cualquier estudiante de cualquier centro. España y extranjero. O sea, ahí no están dentro de ese programa, pero son empresas con las que hay acuerdos, convenios de colaboración que pueden acoger a cualquier estudiante y estamos hablando de un nivel de convenios, 11.000 convenios. Entonces, yo creo que es interesante que os acerquéis a esa aplicación y podáis ver. Es cierto que tenemos que potenciar las estancias en el extranjero. Eso es un proyecto también, igual que internacionalización de la universidad, de la delegada del rector para formación permanente, Lucila Finkel, ¿no? Que vayamos consiguiendo un avance en esto que da un poco de vértigo, pero efectivamente ya existen, ahora mismo acabo de ver, una oferta para Japón. Bueno, pues los estudiantes se van fuera. Hay que incrementar ese número de experiencias internacionales, pero se está haciendo. Y bueno, pues ofreceros, ya que aprovechando, ofreceros toda mi colaboración para, igual que venimos haciendo ahora de una manera informal, cada vez más pretendemos coordinarnos con los centros desde el COIE y ofreceros nuestra colaboración en cuanto a información, todos los datos de contacto que tengamos y que podamos, que sea más fructífera esa estancia efectivamente de esa práctica y que sea de calidad. Y aprovecho también cosas que se han mencionado, pues las competencias transversales, las habilidades son fundamentales. Los servicios de empleo, llevamos muchos años trabajando en el desarrollo de estas habilidades. Como ha dicho también el decano, pues son cosas que realmente las empresas solicitan y buscan para ocupar sus posiciones. Entonces, animaría a los estudiantes del mismo modo a que participen. Los pocos estudiantes que tenemos aquí, pues que os acerquéis. Hay un plan de formación que hemos desarrollado con talleres cortos que entendemos que os puede facilitar, que os puede posicionar mejor para la búsqueda de empleo y el desarrollo de estas competencias. Y que también utilicéis la vida académica lo más que podáis. Aparte de estudiar, efectivamente, estamos en una facultad en la que yo creo que es muy exigente por nivel de permanencia en el centro, laboratorios, estudios. Hay mucha exigencia, pero también hay mucha actividad académica, actividades deportivas, culturales y de todo tipo que van encaminadas al desarrollo de estas habilidades. Porque es verdad que luego las empresas te van a pedir pues que tengas habilidades de comunicación y valoran todo esto en un currículum, no solamente el nivel de estudios. Y bueno, pues nada más. La sociedad española tiene mucho que ver con todo lo que somos. Y yo creo que un nicho de empleo, no hay que reducirlo a nuestro entorno próximo, que es lo que querría mi mujer, el entorno próximo, que ella pudiera controlar a todos sus hijos, ¿no? No, esto hoy en día yo creo que es otra cosa. Hay que buscar trabajo donde lo hay. Yo creo que todo el norte de Europa tiene un problema importante de formación de ingenieros y científicos. Y ahí hay mucho que tenemos que aprovechar, o tienen que aprovechar, yo desgraciadamente no, pero tienen que aprovechar todo aquel que tenga interés. Y bueno, y el hecho práctico es que todos nuestros alumnos que con una beca Erasmus o de alguna forma salen por ahí, es que se los quitan de las manos, les ofrecen sobre la marcha un trabajo. Y ante la perspectiva de venir, que ellos también intentan venirse a casa, ¿no? A que les cuiden y tal, su entorno de amigos y tal, el jamón, eso que vemos en los madrileños por el mundo, las cervecitas, el jamón, los amigos, todo eso, ¿no? Pero la realidad práctica es que profesionalmente te ofrecen un empleo suficientemente remunerado y cualificado, pero ¿cómo me voy a volver a hacer qué? A empezar a buscar. Entonces, generalmente, y eso ya están perdidos para la causa familiar, vamos a decir. Yo tengo hijos por ahí danzando y sobrinos todos, y entonces yo creo que hay que buscar esto de la sociedad también es muy importante, porque hablamos antes de los doctores a implicarlos en la universidad. Yo lucho, como se hace en el resto de Europa, en que te presenten hasta en las películas de la tele, de las series, el doctor tal, usted doctor tal, y socialmente te consideran como tal, doctor fulano. Aquí no, aquí doctor son los de medicina que se arrogan ese título cuando a lo mejor no lo son. Pero y si tú te presentas como doctor, es capaz de pedirte, oiga, ¿me puedes tomar, me pasa esto, qué me recomienda usted? Bueno, pues yo creo que socialmente también es importante que los doctores
los que ya lo somos y los que lo serán, que están próximos por aquí, procuren practicar el hecho de ser doctores y que no se corten nada y firmen como doctor y se presenten como doctor. Pero eso socialmente es complicadísimo. Igual que esta cosa familiar de las madres de tener cerca a sus hijos. Es que es imposible. Esto es una cosa social y de la misma forma que nuestros hijos no se van de casa si los maten, porque es que socialmente somos así, pues esto es algo parecido. Pero vamos, un nicho de trabajo es fuera de casa seguro. Y no digo que cuanto más lejos mejor, no. Pero bueno, que hay mucho nicho por ahí para trabajar. Yo es que creo que se cometió un error tremendo, ¿no? Cuando se hizo la transformación esto de Bolonia. Bolonia tenía desde el principio, era de los grados de 180 a 240. Desde el principio, no ahora. Y nosotros teníamos una transformación además en este sitio que conozco bien. En el primer ciclo hubiera sido el grado en química y luego teníamos las especialidades. Y es que, y eran máster, o sea, yo creo que estaba para transformarnos de un día para otro, pero en químicas, y yo creo que en toda la Universidad Española. Pero se hizo este ejercicio de los 4 años. Este ejercicio de los 4 años, lo que hicimos, o intentamos hacer en muchos casos, no es repensar para dar una formación en 4 años, no. Algunos con un poco más de éxito, otros con menos, pero mucha gente hizo reglas de 3, y era intentar meter y meter en 4 años. Error. Y si alguien está pensando que ahora, cuando se abra esa posibilidad, meterlo de 4 en 3, pues todavía tendríamos más error. Transformar nuestro sistema de 4 más 1 a 3 más 2, si antes cometimos un error, ahora cometeríamos el doble de error. Hay que reflexionar, hay que pensar, a ver qué cosas son susceptibles de cambiar y qué otras cosas no son. No todo lo que a día de hoy está a 4 más 1 creo que sea susceptible de pasar a 3 más 2. Pero yo sí que conozco, digamos, algunos ámbitos científicos y digamos, de formación universitaria que son claramente de 3 más 2. Y el problema que estamos teniendo, o que están teniendo nuestros egresados, no es tanto de la formación de grado, digamos, de 240, lo están teniendo en el reconocimiento de máster de 60 créditos ECTS, que ese es el verdadero problema que tenemos. O sea, el problema es que, claro, como nos fuimos obligatoriamente a un sistema rígido de 240, pues eso le acompañamos con un máster de 60 créditos ECTS. Y con eso con el que principalmente estamos teniendo problemas. Esto requiere reflexión, pensamiento, trazar, planificación, no en todo, nos equivocaríamos de nuevo, todavía más, lo estoy diciendo. Ahora, esto requiere que vayamos transitando. Esto no es solamente las combinaciones de 240 más 60 o de 180 más 120, también están unas combinaciones que podrían funcionar perfectamente en algunos grados y no en otros, de poder hacer, digamos, grados de 210 y másteres de 90, que también es perfectamente compatible el sistema, que no tenemos problemas de reconocimiento. Ahora, negar que ahora mismo tenemos una foto fija que nos complica, sobre todo, por lo que decía anteriormente Gabriel, porque la mayor parte está mirando Europa, y en Europa esto que estamos hablando de grados 180, 240 y de máster de 60, 120, es que es absolutamente necesario. Que eso tenemos que hacerlo simultáneamente con un pensamiento de que algunos máster estén claramente vinculados con grados y que eso suponga que esos máster se pongan al mismo nivel de grado, hagámoslo. Si yo lo que trato de decir es que no por el hecho, no tenemos que negarnos a hacer una cierta evolución, a hacer un cierto desarrollo, que creo que sinceramente que será bueno para todos. Lo conocéis igual que yo lo conozco, igual que yo creo que puede compartir mucha gente. Y vuelvo a repetir, esto no es pasar de un 4 más 1 a un 3 más 2. Cometeríamos un error gravísimo, pero sí que es abrir y reflexionar acerca de algunos grados y otros, y que eso fuera compatible con la posibilidad, por ejemplo, de que los máster tuvieran las mismas tasas que los grados. Yo creo que eso es algo discutible, que se puede poner encima de la mesa y que creo que entre todos tenemos que tratar de transitar de una manera racional.
que yo creo que eso es un poco también lo que ha pedido la CRUE en múltiples ocasiones, ¿no? Estando de acuerdo en que ese mercado de trabajo es global y que hoy en día, para empezar, no se pueden poner puertas al campo, aunque las quisiéramos poner, no se puede. Pero debemos de intentar, y eso es la responsabilidad nuestra, cada uno a su escala, que ese mercado global sea lo más voluntario posible y que no llegue a ser un mercado obligatorio. Es decir, nuestra responsabilidad está en que las mismas oportunidades que trabajar en la BASF o trabajar en la Bayer pueda existir trabajando en CEPSA o trabajando en Repsol, o que la misma universidad, ya, en fin, las mismas oportunidades para investigar en Yale, pues a lo mejor las pudiéramos tener en la Complutense algún día, ¿no? Es decir, debemos de intentar que el sistema, y aquí no me quiero poner muy sociopolítico, porque ese además no es mi papel ni Dios no lo quiera, es que se sobrepasa las opciones que debemos de implementar desde la propia universidad, es el caso en que nos compete, pero obviamente también en la Comunidad de Madrid, es que esta colaboración universidad-empresa, esta colaboración en estas prácticas, estos Erasmus internacionales, permitan que el ambiente socioeconómico y cultural también en España permita que nuestros egresados tengan también esas oportunidades laborales, si no exactamente iguales que las tienen en el norte de Europa, pero sí lo suficientemente buenas como para no perder talento en el caso en que ellos no quieran perderlo. Yo creo que la universidad, esto es algo que se está tomando, la Universidad Complutense, en serio, y que uno de los aspectos de esa reputación son los rankings, porque al final, aunque no es que uno tenga ranquitis en la cabeza y tenga tal, pero efectivamente luego es lo que se ve, es lo que trasciende, es lo que llega a la sociedad, lo que llega a las empresas, y uno de los aspectos que yo creo que ya ha cogido, digamos, la universidad por las orejas es el tema de pasar información. Es decir, uno de los problemas que tenemos con los rankings es que la información que está llegando a esas empresas que hacen los rankings por parte de la universidad no es la correcta. Más allá no podemos, es decir, no vamos a transformar la Universidad Complutense en Harvard de un día para otro, eso está claro, entre otras cosas porque estamos hablando de cosas completamente distintas, de pesos completamente distintos, de números de alumnos, de estrategias, de focalización. El MIT es el MIT, pero está focalizado, aquí no tenemos algo completamente focalizado hacia la técnica o la ciencia, tenemos una universidad amplia, abierta, estilo europeo, donde hay humanidades, por tanto no es tan fácil, quiero decir, compararse. Y bueno, yo le agradezco también al consejero por otro lado lo que ha comentado. Yo sí creo que efectivamente, a ver, no es que lo crea, es que me lo han dicho todas las empresas que han venido aquí. Todas las empresas que han venido aquí me han dicho que ellos contrataban, algunos no sabían que existía el grado, tengo que decirlo. Le decían, ¿ustedes qué buscan? Licenciados. Dice, nosotros ya no hacemos licenciados. De aquí no salen licenciados, salen graduados. Dice, bueno, pues entonces lo que necesitamos son graduados con un máster. Obviamente no quiere decir que no vaya a haber trabajo para los graduados, porque sí que hay muchos graduados que efectivamente no terminan. Pero lo que sí pretendo cuando digo esto es que los estudiantes que salen de aquí sepan perfectamente cuáles son las cortapisas o los problemas o la falta, digamos, que tienen cuando salen como graduados. Es decir, que tienen un nivel académico inferior al de un licenciado, eso tienen que saberlo, ¿vale? Es un MECES 2, no es un MECES 3 que corresponde a un licenciado, eso tiene que estar muy claro. Es cierto que puede haber problema con los máster además de un año, pero bueno, eso es algo que esperemos que no los haya al final. Pero ese es mi objetivo y bueno, por eso digamos que hago hincapié en ese aspecto. Obviamente desde el punto de vista de la facultad y de la mentalidad que nosotros tenemos, pues claro, nosotros tenemos la mentalidad de lo que estabas comentando, es decir, teníamos licenciaturas que eran 3+2 y entonces la mentalidad que tenemos sigue siendo esa, es decir, para nosotros un químico no está formado hasta que no ha cursado 5 años. Llámalo 4+1 o 3+2, me da exactamente lo mismo, ¿vale? Pero es un grado, tal como está ahora, más un máster. Y esa es nuestra mentalidad, yo creo que es la mentalidad de todos. Ahora sí que cierro yo, que he estado, como habréis visto, muy callado durante todo el tiempo, entre otras cosas porque quería que quien hablaran fueran pues los químicos, digamos, que aquí nos acompañan. Pero sí que, para cerrar, telegráficamente, querría decir que primero, que efectivamente el tema del doctorado industrial me parece que es importante, aunque
también tenemos que tener en cuenta que el doctorado industrial no deja de ser una cosa minoritaria, es decir, que la mayoría de nuestros egresados no van a ser doctores, van a ser un tanto por ciento, pero que en fin será siempre relativamente pequeño, pero que efectivamente yo creo que puede ser un avance muy importante esa inserción de doctores en las empresas, ¿no? Segundo, que estoy de acuerdo en lo que se ha dicho de la formación continua y estamos trabajando también en esa dirección, es decir, que somos conscientes de que ahora ya incluso las delimitaciones, ¿no?, entre los distintos ciclos educativos se va difuminando cada vez más y que la universidad tiene que participar muy activamente en esa formación continua, que además es natural que se haga de forma colaborativa con las empresas. Y en ese sentido, en lugar de que cada, digamos, gran empresa, como ocurre ahora mismo, o por lo menos hay la tentación de que ocurra, de que cree esa cosa que llama universidad, bueno, universidad cooperativa, ¿no? Pues o corporativa, digo yo, cooperativa, estaba yo que estaba pensando. Pues entonces lo razonable es que precisamente las universidades, yo creo, colaboremos para dar esa formación a lo largo de la vida a las que necesitan los profesionales y los egresados cada vez más, ¿no? Se está trabajando en precisamente integrar, ¿no?, dentro de un sistema común de información toda esa red de empresas, ¿no?, que se mencionaba por aquí, en la cual se puedan hacer prácticas, hacer esa especie de Erasmus, tanto nacionales como también extranjeras, y es verdad que va aumentando el número de estudiantes que hacen sus prácticas en empresas extranjeras y habrá que ir aumentando más, ¿no? También decir que yo comparto y compartimos esto de que hay que flexibilizar también las barreras que a veces nos ponemos dentro de la propia universidad, las estructuras, ¿no? Y que ahí, precisamente esta mañana estábamos hablando de que hay que ir a una estructura de departamentos que sea mucho más amplia, que favorezca precisamente mucho más la colaboración entre, pues, digamos, no voy a decir disciplinas completamente distintas, aunque también habrá que comentarlo, pero sí por lo menos el hacer departamentos más amplios que permitan la colaboración y la interacción entre cosas que ahora mismo están separadas y que se hace mucho más difícil. Esperemos que efectivamente seamos capaces de avanzar en esa dirección, ¿no? Y para terminar, bueno, decir también que sabemos que dentro de lo que es también la parte de acreditación de los títulos cada vez juega un papel más importante ese seguimiento de los egresados, ¿no? Y que también pues estamos trabajando en poner los medios desde informáticos hasta de tener bases de datos que efectivamente nos permitan pues tener y hacer un seguimiento de nuestros egresados, su comportamiento después, su inserción laboral y bueno, y ahí andamos trabajando porque además nos interesa, yo creo, a todos, ¿no? Y ya para terminar, porque esto del 3+2 es una cosa recurrente y aunque hoy estábamos hablando de empleabilidad, pues yo no quiero meterme en eso, pero me parece que es importante, sin entrar en cuestiones, me parece que es importante, sobre todo eso, para no equivocarnos doblemente, como decía el consejero, el que antes de meternos eso en una carrera un poquitín que muchas veces no se sabe muy bien con qué finalidades o a dónde nos puede llevar, el hacer estudios, ¿no? Yo siempre he dicho, porque, no sé, es decir, primer problema con el que nos podemos encontrar, el que señalaba el decano, que nosotros podemos, digamos, convertirnos en apóstoles de grados de 180, pero si luego resulta que no hay una inserción laboral, aunque teóricamente creamos que debería haberla y que tal, pero pues podemos estar, digamos, realmente creando una titulación que es
forzar a luego hacer esos 5 años, y entonces estamos de nuevo pues creando una estructura condenada de alguna manera, o que puede estar condenada al fracaso. Y en ese sentido yo siempre he dicho, digo, hagamos estudios, hay sitios donde efectivamente los grados de 180 créditos están implantados, ¿no? En concreto en Europa, y veamos que están teniendo el resultado que teóricamente estaba previsto, ¿no? O sea que se pudiera dar la paradoja de que nosotros ahora fuéramos a grados 180 y otros países fueran a grados de 240, y entonces siempre vamos un poquitín, digamos, en contraprogramación. No digo que eso vaya a ocurrir, ni mucho menos, pero creo que es importante el intentar, por lo menos, aquellas decisiones que tomemos que tengan una justificación, y en base a esa justificación, pues efectivamente ir tomando las decisiones que sean más convenientes y más adecuadas. Y ya está. Termino aquí. Decir que muchísimas gracias por vuestra participación, por la iniciativa. Muchísimas gracias, consejero, director general, por que dentro de vuestras agendas pues hayáis encontrado un hueco para acompañarnos hoy. Vicerrector, decano, bueno, todos los que estáis aquí.